Queridos hermanos, en el día de hoy traigo una reflexión en el nombre de Yahweh que quiero compartir con ustedes. Se titula El avance espiritual. Ok, hagamos una pequeña oración. Padre eterno, Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, dedicamos esta porción, este trabajo, para la luz de las naciones. Bendito seas. Gracias, Padre, por permitir que mi hermana Leonor sea el vínculo establecido para llevar este mensaje hasta la ciudad de Cienfuegos. En el nombre de Yahshua HaMashiach, sea tuya la gloria, Abba. Aleluya. Amén. Queridos hermanos, les habla el hermano Francisco. A continuación, pondré un ejemplo basado en algo que dice la Biblia, o sea, la Torah de Yahweh. Nosotros somos vasos. Por lo tanto, usaremos la analogía de un vaso. Pensemos en un vaso que está lleno de agua. Si nosotros queremos llenar el vaso de aceite, debemos derramar el agua y después podrá ser lleno de aceite. Es muy simple. Para este estudio, este análisis espiritual, nos basaremos en la lectura de la Torah, o sea, la Biblia, en Lucas 14:26, 14:27 y 14:33. Dice la palabra de Yahweh: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muy simple. Si el vaso está lleno de agua, no pertenece al reino de los cielos, sino necesitamos estar lleno de aceite, que es lo que representa a Yahweh. O sea, el agua representa las cosas que traemos del hombre antiguo, del mundo. Y el aceite representa las cosas que traemos de Yahweh. Ahora, todo creyente debe avanzar espiritualmente. Nos hacemos una pregunta. Pero, ¿qué es avanzar espiritualmente? Y una segunda pregunta: ¿cómo podemos progresar en la vida espiritual? Llegamos a una tercera pregunta: ¿cuáles son las manifestaciones de que un creyente está avanzando espiritualmente? Aunque esta es una buena pregunta, no podemos abarcar todo el tema en este mensaje. Solo lo mencionaremos brevemente. Según la Torá y la experiencia de los creyentes, el avance espiritual es el aumento del elemento de Yahweh en nosotros. Yahweh es Ruach. Y si es Ruach, y si el Ras de Yahweh mora en nosotros, estamos en el Ruach. Romanos 8:9 nos dice lo siguiente, y cito la Torá: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, si es que el Ruach de Yahweh mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Yahshua HaMashiach, no es de él. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Viva Yahweh! En el nombre de Yahshua HaMashiach. El avance en el Ruach es el aumento del elemento de Yahweh en nosotros. Supongamos, queridos hermanos, que el elemento de Yahweh era de 100 unidades en el momento en que fuimos salvos. Si hemos tenido algún progreso en asuntos del Ruach, entonces el elemento de Yahweh habrá aumentado en nosotros. Y si el elemento de Yahweh en nosotros llega a ser de 200 o 300 unidades, quiere decir que hemos tenido algún progreso espiritual. En el principio, cuando Yahweh creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. O sea, Yahweh es luz. Yo no tengo duda de eso, porque lo dice Yohanan, el apóstol Juan. Por lo tanto, hizo al hombre como luz. El propósito eterno de Yahweh era que el hombre fuera la luz del universo creado. El fracaso de Adán y Eva consistió en impedir que Yahweh llevara a cabo este propósito.
Por el contrario, fueron apartados de Yahweh. ¿Qué significa ser apartado de Yahweh? Significa que el hombre no le da al Elohim el debido lugar dentro de sí. ¿Qué quiere decir no darle el debido lugar al Elohim? Significa que otras cosas han venido a ocupar el ser interior del hombre. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el mandato de Yahweh no los llenó. Fueron llenos con el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Todo esto usurpó el lugar de Yahweh en ellos. Como consecuencia, cayeron. Mientras hay alguna cosa, asunto o alguna persona que tome posesión de uno habrá perdido la presencia de Yahweh. Debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra condición desde el día en que fuimos salvos hasta ahora? ¿Cuántas cosas, asuntos, personas todavía ocupan nuestro ser y privan a Yahweh del lugar que le corresponde? Necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos y hermanas, si el Ruach del Elohim abre, aunque sea un poco, nuestros ojos, inmediatamente veremos que hay muchas cosas en todos nosotros que ocupan el lugar que solamente le pertenece a Yahweh. Un hermano dijo en cierta ocasión que el corazón del hombre es muy pegajoso. Todo lo que se atraviesa se le pega, ya no sea ropa o una mesa. A veces nos apegamos a una vida fácil y otras veces nos adherimos a ambiciones personales. Cuando nos adherimos a algo, no podemos amar a Yahweh de una manera apropiada. No solamente nos apegamos a lo que tenemos, sino también a lo que no tenemos. Podemos aún adherirnos a nuestras dificultades, imaginaciones o vanagloria. No importa a qué se apegue nuestro corazón. Mientras haya algo usurpando el lugar de Yahweh en nosotros, estamos caídos. Cada vez que el lugar de Yahweh es usurpado en nosotros, venimos a ser personas caídas. Una persona puede haber sido salva durante 10 años. Durante los primeros 5 años puede haber leído bien, pero en los siguientes 5 años hubo algo en su corazón que tomó el lugar que corresponde a Yahweh y vino a ser una persona caída. Aunque siguió yendo a las reuniones, orando y sirviendo a Yahweh, interiormente había caído. Hermanos y hermanas, la meta del Elohim, o sea, del Todopoderoso, es que el hombre sea un vaso que lo contenga. Mientras seamos ocupados por algo que no sea Yahweh, y mientras no le demos a él el debido lugar, seremos personas caídas. Un hermano puede decir que otro hermano ama a su hijo demasiado y que éste ha usurpado el lugar de Yahweh, pero que su propio hijo no ha usurpado el lugar de Elohim, porque su hijo no ocupa un lugar tan especial. En realidad, ambos están errados. Si su hijo es especial, puede usurpar el lugar de Yahweh, y si no es muy especial, también puede usurpar el lugar de Yahweh. Uno puede dejar de amar a Yahweh porque su hijo es demasiado especial y también porque no es muy especial. Si hay algo que ocupa el lugar que corresponde a Yahweh, entonces uno ama aquello más que a Yahweh. Por consiguiente, es fácil encontrar el significado del avance espiritual y los medios de progresar espiritualmente. Ya mencionamos el aspecto positivo del progreso espiritual, que es el aumento del elemento de Yahweh en nosotros. Miremos ahora el otro aspecto del avance espiritual. El avance espiritual consiste en ser despojado de ciertas cosas nuestras en nuestro ser interior. Tan pronto algo es quitado de nosotros, avanzamos espiritualmente. Cuando algo que usurpa el lugar de Yahweh es quitado de nosotros, progresamos espiritualmente. Supongamos que una persona se preocupa por hablar demasiado. Cada vez que usted se encuentra con dicha persona, ella habla sin parar. Si aquella persona desea tener algún progreso espiritual, debe ser librada de su locuacidad. Se verá el avance espiritual cuando deje de hablar en exceso. El avance espiritual es el aumento del elemento de Yahweh en nosotros y también la eliminación de elementos nuestros que no son Yahweh. No debemos pensar que podemos tener algún avance espiritual simplemente asistiendo a reuniones o oyendo mensajes. El progreso espiritual no solo implica adición, sino también sustracción. Asimilar 8 o 10 mensajes no es sinónimo de progresar,
incluso puede ser un estorbo. El avance espiritual es el aumento del elemento de Yahweh y la eliminación de todos los demás. Hermanos y hermanas, aleluya. ¿Qué es el avance espiritual? Pregunto. ¿Es acaso escuchar algún mensaje? No. Cuando escuchamos un mensaje, este solo llega a nuestra mente, pero no constituye ningún progreso. Si algo es eliminado de nosotros, estamos progresando. Si el elemento de Yahweh se aumenta en nosotros, estamos progresando. Muchos creyentes son librados de los placeres del pecado en el momento de ser salvos. Sin embargo, ser libres del pecado no es suficiente. El avance espiritual consiste en ser libres de todo lo que usurpa el lugar de Yahweh. Hermanos y hermanas, no solo debemos ser limpios, sino también puros. No debemos ser ocupados por nada que no sea Yahweh. Cada vez que Yahweh nos quita algo que no sea Él mismo, avanzamos espiritualmente. Debemos preguntarnos continuamente si estamos siendo despojados de lo que no sea Yahweh. Debemos recordar que si nada es eliminado de nosotros, no progresamos espiritualmente. Si nada ha sido desechado de nosotros durante un mes o un año, no habremos progresado en ese mes o en ese año. Hermanos y hermanas, el progreso espiritual trae consigo el aumento del elemento de Yahweh e implica que nosotros menguamos. Un creyente que mengua a diario experimenta un gran progreso. Puede ver que la vanidad no debe tener lugar en él y mengua. 2 días después se da cuenta de que el orgullo no tiene cabida en él y disminuye un poco más. Después del 5.º día descubre que no puede tolerar los chismes y decrece aún más. Después de 7 días ve que su impaciencia no puede ocupar un lugar en él y mengua más. A algunos se les hace muy difícil deshacerse del amor al dinero. Para otros es muy difícil hacer a un lado su ira. A otros les parece muy difícil desechar la pereza. Algunas cosas solo pueden ser eliminadas en forma gradual. Pueden necesitar 10 años antes de que las haya expulsado por completo. Deshacerse de cosas es una especie de muerte. Morir al dinero significa soltar el dinero. Morir al mal genio significa desechar la ira. En el aspecto positivo, el progreso espiritual significa que el elemento de Yahweh aumenta en nosotros. En el aspecto negativo significa ser despojados poco a poco de muchas cosas internas. ¿Cómo podemos librarnos de estas cosas? En términos sencillos, el amor de Yahweh opera primero en una persona que es salva. Cuando esta persona es constreñida por el amor de Yahweh, su corazón se vuelve hacia el Elohim. Y el Ruach de Yahweh tiene la oportunidad de operar en su interior. Cuando esto sucede, la persona es iluminada y puede ver. Una vez que él ve algo, el Ruach Kadosh intensifica su obra. El creyente obedecerá al Ruach y algo será eliminado en él. Un día el amor de Yahweh lo constreñirá de manera inexplicable y su corazón se volverá al Elohim y podrá decir: Yahweh, te amo. Cuando esto sucede, el Ruach Kadosh lo ilumina. Una vez que el Ruach Kadosh lo ilumina, puede ver algo. Y esto a su vez intensifica la acción del Ruach Kadosh. Entonces uno inmediatamente obedece y dice: amén. Esta obediencia eliminará algo. El avance espiritual está determinado por la medida en que las cosas sean eliminadas. El Adón, o sea, el Señor, les dijo a los discípulos: todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Aleluya! ¡Viva Yahweh! En el nombre de Yahshua HaMashiach. Algunos renuncian a todas las cosas solo para volverlas a tomar. Poco después, cuando Yahshua HaMashiach habló de la necesidad de renunciar a todo, quiso decir que debíamos llevarlo a cabo por el Ruach que mora en nosotros. Por consiguiente, la obra de la cruz, o sea, del madero, solo puede ser ejecutada por el Ruach Kadosh. Y solo entonces las cosas podrán ser eliminadas. Pregunto, ¿cómo puede el Ruach Kadosh efectuar la obra de la cruz o del madero? Mientras nuestro corazón esté abierto al Adón, o sea, al Señor, el Ruach nos aplicará el madero, la cruz. En el madero, o sea, la cruz, el Adón ya efectuó la obra de despojarnos. En la actualidad, la realización de esta obra de despojar que lleva a cabo el Ruach se basa en el grado al cual nuestro corazón se vuelve a Yahweh. Repito, que el progreso espiritual es el aumento del elemento de Yahweh y que mora, por otra parte, es la disminución de las cosas que usurpan el lugar de Yahweh.
La medida de esta disminución depende del grado al que nuestro corazón se haya vuelto a Yahweh. ¿Cuánto desearíamos que algo produjera ser quitado de nosotros diariamente? Esto no es morir diariamente, sino si no somos despojados de nada, nuestro progreso estará detenido. ¡Aleluya! ¡Viva Yahweh! Vuelvo de nuevo con la analogía. ¿Recuerdan el vaso lleno de aguas? Mientras tenga agua, no puede contener el aceite. Por eso, el vaso tiene que ser despojado del agua para que pueda ser lleno del aceite. Si tenemos cosas del mundo en el vaso y está lleno de cosas del mundo, jamás podremos introducir cosas de Yahweh en él. Debemos limpiar el vaso y empezar a llenarlo del aceite que significa Yahweh. Alabado sea Yahweh. En el nombre de Yahshua Yamashiach, les deseo que Yahweh pueda limpiar ese lugarcito, ese corazón, o sea, el espíritu de cada creyente. Aleluya. En el nombre de Yahshua Yamashiach. Amén.